Llegamos ya al tercer capítulo. No podemos evitar, aunque el contenido de este podcast es eminentemente práctico, como sabéis, el hablar un poquito de teoría y en este caso de iluminación. Evidentemente no podemos olvidarnos que es la faceta principal, la iluminación. La fotografía es pintar con luz y por tanto nos vamos a adentrar solamente un poquito en este terreno. Las tres, vamos a decir, reglas básicas que tenemos que tener en cuenta para hablar de iluminación son, en primer lugar, la dirección. ¿En qué dirección va la luz? Evidentemente no es lo mismo establecer una luz frontal que establecer una luz lateral, que trasera, que picada, que contrapicada desde abajo. Evidentemente el resultado no va a ser el mismo. Pero dejando aparte esta visión inicial, hay un montón de cosas que afectan a esta dirección de la luz. Por ejemplo, la textura se ve afectada. Si estamos hablando de retrato, una iluminación lateral provocará que los pequeños defectos de la piel, ya hablando de nuestro modelo, resalten cualquier tipo de imperfección. Sin embargo, el color ocurre de forma contraria. Una luz frontal hace desaparecer, vamos a decir, las imperfecciones, pero el color actúa de forma absolutamente contraria a esta circunstancia. Por otro lado, tendríamos que hablar también de la calidad de la luz. La calidad de la luz, ¿la luz es dura o es más bien suave? ¿Qué quieren decir estos dos términos? La luz dura es la que provoca unas sombras muy pronunciadas, pero principalmente se nota, vamos a decir así, cuando vemos la fotografía, en que la transición entre la parte iluminada y las sombras es muy brusca, Pasamos rápidamente de una zona muy clara a muy oscura. Sin embargo, cuando la luz es suave, notamos que esa transición es mucho más proporcional. Vamos notando que poco a poco pasa de luz a sombra. Eso se refiere a la calidad de la luz. Ya veremos en cada caso qué nos interesa y qué no nos interesa. Y por último, podríamos hablar de la caída de la luz. La caída de la luz, la tan temida, por ser difícil de entender, al menos inicialmente, ley inversa del cuadrado que ya habíamos comentado. De momento nos vamos a quedar con algunas ideas muy básicas, no vamos a profundizar, pero lo que sí os digo, que aunque parezca difícil de entender, en cuanto practiquéis, verás que estos pequeños conocimientos básicos se cumplen a rajatabla y por tanto es fácil de llegar a dominarla. Nos quedaremos en principio pensando que la luz cae de forma rápida. ¿Por qué cae de forma rápida? Porque la luz se expande, no se dirige de forma, vamos a decir, concreta, recta, perpendicular hacia donde sale, sino que se expande hacia todos los lados. Por eso, en la distancia, la caída de la luz es muy pronunciada. Como regla general, sabemos que matemáticamente la luz cae a una cuarta parte de su potencia en cuanto duplicamos la distancia. Esto es, si en vez de tener el sujeto a 1 metro de la luz, por ejemplo, lo tenemos a 2 metros, la cantidad de luz que habrá llegado será del 100% inicial al 25% de esa potencia. De momento nos vale quedarnos con esto y eso veremos cómo nos permite jugar con qué iluminación recibe el sujeto, qué iluminación recibe el fondo y en base a esto jugar con las distancias. Bien, ya vamos a dejar el apartado teoría por el momento. Vamos a la parte práctica. Por supuesto, estamos hablando siempre de que de ninguna manera, prohibido, absolutamente prohibido, tenemos el flash encima de la zapata de la cámara, salvo que inicialmente recurriéramos a los típicos trucos
de enfocar el flash hacia el techo y rebotar la luz, o a una pared que tenemos al lado, etcétera. Pero nunca, jamás en luz de forma frontal, porque iremos al típico fogonazo del flash que estamos tan acostumbrados, el flashazo, y es lo que queremos evitar de todas maneras. Así que eso, prohibido. Bien, hemos empezado hablando de modificadores, de la dirección de la luz, y en este apartado vamos a establecer también algunas reglas sobre ese primer elemento que vamos a utilizar para que la luz sea más amable, vamos a decir, que es el modificador, para transformar esa luz inicial. Para transformar esa luz inicial vamos a emplear, como dijimos, de partida un softbox de cualquier tipo, de cualquier tamaño, de cualquier tipo, aunque es recomendable que no bajara, si es de tipo octavos, de 80 centímetros, si es de tipo rectangular, pues según las proporciones de lo que queremos obtener. Bien, como regla nos vamos a fijar en que, al igual que cuando hemos hablado de la teoría de la iluminación, como regla básica, cuanto más cerca está este modificador y por tanto el flash, la fuente de luz, del modelo, la luz es más difusa, más suave. Y cuanto más lejos está, evidentemente el efecto es el contrario, la luz es más dura. Bien, de la misma manera, cuanto más grande es la fuente de la luz, cuanto más grande es, la iluminación es más suave. Y viceversa. Cuanto nos alejamos, la iluminación pierde esa suavidad. Por tanto, podemos jugar con estos dos elementos de posicionamiento con respecto al sujeto y del tamaño de la fuente para obtener una luz más difusa, más suave o más dura, en base a cómo la hemos definido. Hablando de la dirección, como habíamos hablado, los modificadores suelen contar mínimo con un difusor, y es lo que permite, evidentemente, pues difuminar esta luz, hacerlo más blanda. Si contaríamos con doble difusor, como es alguno de los casos, pues más aún, ¿no? Más difusa saldría la luz. De la misma manera, también podemos intentar, y suelen venir también con este accesorio, en caso de que lo hayamos comprado y no lo hayamos fabricado nosotros, concretar, concentrar, vamos a decir, más el haz de luz. Y el haz de luz se concentra para que no se difumine, para que no se disperse, como hemos hablado antes, hacia todas direcciones, para que vaya más directamente hacia el modelo, se concentra con lo que llamamos un grid. El grid, también llamado nido de abeja, nos permite, una vez colocado, dirigir la luz concretamente hacia nuestro modelo. Bien. Vamos a recordar que a nivel general, antes de entrar ya directamente cómo colocamos este primer flash y este primer softbox inicialmente, en este primer esquema, vamos a recordar cómo estamos acostumbrados a ver la luz. La luz normalmente estamos en la calle o incluso en alguna habitación de nuestra casa y estamos acostumbrados a que venga de arriba. ¿Por qué? Pues porque el sol está normalmente allá en lo alto a lo largo de la mayoría de las horas del día, y nos puede venir más o menos rasante, pero emite una luz que viene desde arriba y la forma en que vemos normalmente a las personas iluminadas es de esta manera. Pues esto es lo que vamos a tratar de imitar con la primera colocación de este primer modificador. También sabemos que el Sol, en base a lo que acabamos de hablar, es una fuente de luz dura. ¿Por qué? Porque aunque sea grandísimo, pero muy grande, muy grande, muy grande, está muy, muy, muy lejos. Y por tanto es una fuente de luz pequeña en proporción al tamaño del sujeto que estamos fotografiando. Y por tanto la luz, en base a lo que hemos dicho, es dura. Bien. Cuando tengamos colocado el primer flash y único que vamos a utilizar de momento, puesto que vamos a partir del esquema más básico posible, en nuestro soporte, lógicamente, con nuestra rátula,
le hemos colocado el primer paraguas, que es, digamos, nuestro modificador más sencillo, o el softbox que teníamos. Lo vamos a colocar de la forma que os voy a aconsejar ahora y tendréis que hacerme caso. 45 grados en dirección al sujeto, esto es, ni frontal ni lateral a 90 grados completamente. Y 45 grados de inclinación sobre el sujeto, ni recto ni totalmente cenital, 45 grados. A este esquema y esta forma de colocar el modificador se le denomina Rembrandt, evidentemente en memoria del pintor famosísimo del mismo nombre. Se dice que este pintor tenía un estudio en donde él ejercía su trabajo y le entraba la luz por alguna claraboya que la luz incidiría de esta manera, de forma inclinada y desde arriba bajo esta colocación. Y por tanto el efecto que producía, y además se nota claramente en sus pinturas, es este tipo de iluminación, que es de forma muy representativa, genera debajo del ojo de la parte no iluminada un pequeño triángulo de luz en esa mejilla. Bien, entonces de esta forma vamos a colocar el primer modificador, sea el paraguas o sea ese primer octavoz que hemos hecho o hemos comprado, y vamos a efectuar el disparo. Si como cosa totalmente accesoria en este primer esquema queremos que las sombras que han quedado en el otro lado de la cara del sujeto y según el plano que tomemos del resto del cuerpo, queremos rellenarlas, pues utilizamos un modificador, en este caso un reflector básico, como dijimos, que es el famoso 5 en 1. Ese 5 en 1 por la cara blanca o plateada si queremos que el reflejo sea mayor. Pero es igual si no lo tenemos, porque cualquier tipo de cartulina blanca de estos soportes tipo pores, tipo espuma, lo podemos utilizar exactamente igual. Cualquier superficie blanca que coloquemos ahí rebotará la luz del primer flash y nos rellenará esas sombras. Y en principio absolutamente nada más. Hemos acabado con este primer esquema y ya correremos impacientes a ver nuestra primera fotografía. Un saludo.